Las adicciones son un tema muy importante en la actualidad. Las adicciones se pueden definir como: la adicción es la dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia o conducta. Las adicciones son causadas por diversas circunstancias y tienen muchísimas consecuencias. En este trabajo ampliaremos nuestro conocimiento sobre las adicciones y hablaremos de aspectos relacionados con estas. En 1874 se creó el primer opiáceo semisintético, la heroína, que fue comercializado por la fábrica Bayer como sustitutivo del opio y la morfina en los tratamientos de deshabituación. Su alta adicción hizo que en Estados Unidos y en Inglaterra generase una fuerte adicción que fue extendiéndose por el resto del mundo. También alrededor del año 3000 ya se utilizaban algunos opiáceos. En Asia el cáñamo, en América hojas de coca como analgésico o en la sociedad azteca algunos hongos como el peyote. Algunos ejemplos sobre las adicciones. La semana pasada estuvimos en la boda de mi hermana y como es un día especial le dimos una copita de champán a los niños. Mi padre hacía lo mismo, es una tradición. En estas situaciones se producen con cierta frecuencia momentos en los que se posibilita el acercamiento a las sustancias de uso legal a los más pequeños. En ellas se les ofrece su primer cigarrillo o su primer sorbo de alcohol, situación que provoca la aceptación general y que en el niño supone el reconocimiento por parte de los adultos de este comportamiento como algo atractivo y por lo tanto a repetir en el futuro. Puede ser un buen momento para dejar claro que los niños no son adultos y que poder consumir es cosa de adultos. La información sobre drogas debe estar adaptada a la edad, la capacidad de comprensión, la experiencia previa y las expectativas de los hijos. Es importante tener una información previa del nivel de experiencia que tienen y adaptar nuestros mensajes a este. Como norma general, cuando hablemos con los más pequeños lo haremos sobre drogas legales, pudiendo abordar con los mayores el tema de las ilegales. Se debe resaltar las ventajas de no consumir drogas antes que enfatizar lo negativo de su consumo. Otro ejemplo de la vida cotidiana es: discutí con mi hija adolescente el sábado. Se marchó enfadada dando un portazo y luego vino oliendo un poco a alcohol. Me está retando, mejor lo ignoro y espero a ver qué pasa. La falta de actuación ante las conductas no responsables de los hijos hacia el consumo de drogas y hacia cualquier otro tema no significa una ausencia de posicionamiento. No es una postura neutra. De esta forma estamos comunicando que aceptamos esta conducta, lo cual es incorrecto. La adicción es considerada una enfermedad crónica. Se caracteriza por la dependencia de un individuo a una sustancia o actividad o conducta que le proporciona alivio o placer. Este deseo implica una conducta incontrolable y una dificultad enorme de abstinencia permanente. Existen distintos tipos de adicciones, pero en la mayoría de ellas el hábito compulsivo interfiere en la vida cotidiana y en la salud de las personas que las padecen. Cuando un adicto se resiste o sale repentinamente de su rutina, se produce el síndrome de abstinencia. En ese momento se produce una serie de reacciones como el estrés, la ansiedad, la depresión o el insomnio. La mayoría de expertos opina que las adicciones son causadas por factores genéticos y vulnerabilidad biológica, pero a la vez factores como la sociedad, el estilo de vida, el entorno y las emociones también influyen. Los tipos de adicciones. Las adicciones se pueden catalogar en 3 subgrupos según si la dependencia es hacia una sustancia o una actividad o conducta, u otras dependencias relacionadas con el pensamiento. Dentro de estos hay una amplia variedad de las mismas que analizamos. Adicción a sustancia. Esta se produce cuando un individuo depende de una sustancia o compuesto químico que le brinda un estado de alivio o satisfacción. Este componente llega al cerebro a través de la sangre y produce cambios en su forma de funcionar. Entre las adicciones a sustancias químicas podemos encontrar productos legales e ilegales. Entre los productos legales, las adicciones a la nicotina o a la cafeína son las más aceptadas por la sociedad, aunque la primera sea perjudicial para la salud.
La sociedad también está muy habituada al alcohol, pero aunque se consume más que el tabaco, su adicción no está bien vista dentro del grupo de sustancias legales. No debemos olvidarnos de la dependencia a los medicamentos. Por otro lado, también existen adicciones a drogas ilegales como a la marihuana, la cocaína o la heroína, entre otras. Dentro de este grupo hay adicciones con efectos graves para la salud, por ejemplo la dependencia a la heroína o a la nicotina, y otras como la adicción a la cafeína, que no causan problemas trascendentales. Adicciones a una actividad o conducta. Esta dependencia se produce cuando una persona está obsesionada con alguna actividad o conducta que le genera bienestar. Los casos más comunes son la ludopatía, la adicción a los videojuegos, a la comida, al deporte, al trabajo o a las compras. Estas adicciones suelen generar problemas que afectan el estilo de vida y al día a día de la persona que las padece. Si las adicciones al juego o a las compras afectan a la situación económica, las adicciones a la comida y al deporte perjudican a la salud. La adicción a los videojuegos ha surgido en los últimos años debido a las nuevas tecnologías. Esta dependencia aparece en edades cada vez más tempranas, provocando el aislamiento de las personas que la sufren. Los avances tecnológicos han desarrollado nuevas adicciones de las que aún no se están estudiando las consecuencias. La adicción al teléfono, a las redes sociales o al internet en general son algunas de estas últimas dependencias que suelen padecer los más jóvenes. Las adicciones afectivas y emocionales. Hay individuos adictos o pensamientos o emociones, y otros dependen de otras personas para sentirse bien. La situación de drogas en México, tanto en su vertiente de ofertas como de demanda, se encuentra estrechamente ligada a las condiciones económicas, culturales, sociales e históricas que han prevalecido en el país en las últimas décadas. Una lectura analítica de este complejo fenómeno sería completamente parcial si se deja de lado el contexto en que ocurren y transcurren la vida institucional y cotidiana. Desde los años 70, el fenómeno de las drogas, particularmente lo relacionado con la producción y transportación de comercio, comenzó a ocupar mayores espacios en el desarrollo de políticas y recursos legales. Muestra de ello es el robusto marco legal que se ha construido con el objetivo de controlar, normar y regular las diversas actividades asociadas. En este contexto, el país ha colaborado activamente en el escenario internacional para incorporar y armonizar su marco legislativo con los de acuerdos y convenios internacionales, al tiempo de orientarse al diseño de propuestas alternas a la política de drogas que prevalece ya en el mundo. La política de drogas en México está basada en 3 principios: enfoque de salud pública, prevención y reducción del daño social asociado al fenómeno de las drogas, y 3, contención y disuasión de la producción, tránsito y distribución de drogas. A su vez se enmarca en las siguientes ejes de actuación: reducción de la demanda, control y reducción de la oferta, prevención de la violencia y delincuencia, procuración y administración de justicia, investigación, evaluación y capacitación, cooperación internacional, lo anterior bajo coordinación de los 3 órdenes de gobierno. Un dato muy interesante es que las personas adictas a menudo tienen uno o más problemas de salud relacionados con las drogas, ¿no? Que pueden incluir enfermedades pulmonares o cardíacas, embolia, cáncer o problemas de la salud mental, ¿no? Las escanografías, las radiografías de tórax, y los análisis de sangre pueden comprobar los efectos perjudiciales del consumo de drogas a largo plazo en todo el organismo. Un ejemplo de la drogadicción sería el fumar. Ya sea un cigarro o un puro, pues obviamente contiene tabaco, contiene muchas cosas que son dañinas para el cuerpo humano, ¿no? Y entonces ese sería un ejemplo cotidiano de la drogadicción. La drogadicción es un problema demasiado serio, es un problema que no lo deberías de tomar a la ligera, porque si en un punto en tu vida llegas a probar el cigarro y dices, ay, me gustó mucho, y lo haces y lo haces y lo haces y ya se te hace costumbre y se vuelve una adicción, eso ya es un problema muy grande. De hecho, un familiar
que igual nos contó sobre esta anécdota de lo que pasó cuando probó por primera vez un cigarro. Nos contó que dijo, ay, de que no fue lo mejor, de que no estaba así, de que digas, wow, está súper rico, está súper padre. Lo probó, pero dijo de que, ok, está bien. Y pues dijo, lo voy a volver a probar. Tal vez es algo que es un sabor como que requieres con el paso del tiempo, o que adquieres con el paso del tiempo, perdón. Entonces lo probó y se volvió a ser una adicción. Y pues eso fue su anécdota. Luego también algo que está pasando actualmente con mi abuelita es que ella fumaba toda su vida, ha fumado toda su vida. De hecho, mi papá nos contó que ella fumaba, ¿qué? 2 cajas de cigarros al día o a la semana, no me acuerdo, pero fumaba mucho. Y recientemente pues mi abuelita desafortunadamente pues le dio un enfisema pulmonar, y necesita pues oxígeno suplementado. Eso significa que está pues respirando o más bien oxígeno de un tanque las 24 horas del día, las 24/7. Y sinceramente pues no es muy bonito que digamos, porque yo estaba con mi familia de vacaciones y mi papá recibió una llamada y era sobre mi abuelita de eso, y todos estuvimos devastados, estuvimos como que estresados y no la pasamos bien. Y en realidad fue una de las cosas creo que más feas que ha pasado de que en mi familia en quién sabe cuánto tiempo. Pero de igual forma es algo que pues es un tema serio, no se debería tomar a la ligera. Y en realidad, con menos razón, quiero intentar fumar, inyectarme algo, inhalar algo, lo que sea. No lo quiero intentar porque ya sé cuáles son las repercusiones de eso. Y en realidad no quiero tener que lidiar con esas consecuencias pues tan feas. Y sinceramente rezo por mi abuelita para que esté bien. Y pues sí, eso sería todo de mi parte. Cuando hablamos de adicciones es importante enfocarnos también en las causas de estas, dado que no solamente el hecho de que sean sustancias que contienen químicos que las pueden llegar a ser adictivas, quiere decir que esa es el único causante que las hace adictivas. Usualmente se hacía una investigación para comprobar que las sustancias adictivas eran adictivas simplemente por el repetido uso de estas, y se colocaba a una rata dentro de una jaula. Se le ofrecían dos goteros de donde podían tomar agua, y uno era agua normal, natural, y el otro gotero tenía agua con heroína. Entonces se dejaba una rata en la jaula y se dejaba decidir y se dejaba ver si decidía entre el agua con heroína o el agua natural. En estos casos, al 100% de las veces escogían el agua con heroína y el 100% de las veces terminaban en sobredosis. Hubo un investigador, un doctor, que se llamaba Alexander. El doctor Alexander vio este experimento y se dio cuenta de que había algo mal con él. Entonces él razonó y dijo: estamos poniendo a una rata en una jaula sola y le estamos dando a escoger, y es lo único que tiene que hacer, escoger entre un agua con heroína y un agua natural. Pero así no es la vida. Los humanos no simplemente estamos en una jaula y se nos da a escoger entre dos aguas, entre si usar o no usar las drogas. Entonces el doctor Alexander creó un nuevo experimento al cual le llamó Rat Park, que se traduce como el parque de ratas, en el cual constaba de una jaula grande que era llenada de plantas, frutas, semillas de quesos, de todo tipo de quesos, de ruedas para que hicieran ejercicio, de otros compañeros para que pudieran reproducirse, para que pudieran socializar entre ellos. Y la diferencia es que en Rat Park bajó de un 100% de sobredosis a un 0% de sobredosis.
Entonces, el doctor Alexander concluyó que no se trataba sobre la bebida, sino sobre tu jaula. No se trata de si te ofrecen o no heroína, no se trata de la droga en sí, sino de tu contexto. Y pues uno podrá argumentar, ¿no?, que son ratas. Las ratas no son seres humanos. Afortunadamente, y desgraciadamente también, al mismo momento en el que estaba sucediendo este experimento, hubo un experimento humano que se llamó la Guerra de Vietnam. En la Guerra de Vietnam, cuando se terminó y los soldados iban a regresar, los soldados en los campos abusaban totalmente de drogas. Cualquier tipo de droga, marihuana, heroína, cocaína, lo que fuese para mantenerlos lo mejor posible allá afuera en el campo. Entonces, cuando regresaron, los gobernantes estaban muy preocupados porque dijeron, no, van a regresar y vamos a tener un montón de drogadictos en las calles. Cuando los soldados regresaron, simplemente dejaron de usar. No hubo infestaciones de drogadictos en las calles, y eso que ellos estuvieron abusando de las drogas durante todo el tiempo que estuvieron en la guerra, años. Sin embargo, cuando regresaron con su familia, regresaron con sus hijos, regresaron con sus mascotas, con sus amigos, y eso es la cosa. Las personas que abusan de estas sustancias generalmente es porque no tienen experiencias para las que quieran estar sobrios para experimentar. En Portugal hubo un problema exageradamente grande de abuso de drogas, de drogadicción. Entonces, dado que ellos utilizaban el método americano, que era meter a la cárcel a todos los drogadictos y humillarlos y poner en sus antecedentes penales que ellos habían sido drogadictos, que tal vez eso les iba a dificultar conseguir un trabajo, esto les iba a dificultar socializar con otras personas. Entonces los gobernantes de Portugal se juntaron y dijeron, esto no está funcionando, tenemos un grave problema, ¿qué hacemos? Entonces ellos se rodearon de científicos para que los aconsejasen en este dilema que ellos tenían, y ellos le dijeron, ok, esto es lo que vas a hacer. Vas a despenalizar todas las drogas, desde cannabis hasta crack. Y después, todo el dinero que se utilizaba en las prisiones para mantener a todas estas personas que eran drogadictas, lo utilizarás en programas de reinserción social. Entonces, eso fue lo que se hizo. Se despenalizaron todas las drogas, desde cannabis hasta crack. Y el dinero que se utilizaba para la comida, la estadía de los presos en la cárcel, se utilizó para reinstalarlos en la sociedad. Entonces, si tú antes de que fueras un drogadicto, o mientras lo eras, o si antes de que fueras un drogadicto tú eras un mecánico, entonces el gobierno le pagaba a un hombre o una mujer que fuese dueño de un mecánico de autos, y te contrataban a ti para que trabajaras. Entonces el gobierno pagaba tu salario. Ellos le pagaban al hombre y el hombre pues con ese dinero te pagaba a ti. Entonces, lo que se hizo fue darle a los adictos una razón para la cual levantarse en la mañana. Una razón para la cual decir, ¿sabes qué? No, porque tengo que ir a trabajar. Estoy volviendo a hacer mi vida, estoy reincorporándome, estoy conociendo nuevas personas, me estoy rodeando de personas y estoy experimentando cosas para las que quiero estar despierto. Un asunto que cada año quita la vida a 2.000 personas. Me refiero al consumo de drogas, un negocio que genera millones de pesos a costa de la vulnerabilidad de los seres humanos. Unas cifras aterradoras que invitan a la reflexión, a pensar y meditar sobre los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación. Resulta inadmisible cómo las drogas roban infancias, destruyen familias y anulan historias aún por escribir. Pero de nada sirve anclarse en el dato y mirar hacia otra parte. La filosofía ha de convertirse en teoría y esta en hechos. Hemos de actuar y cuanto antes,
Señores políticos, aprueben normas que endurezcan este tipo de hechos, cambien la ley, sean intransigentes con la gente que gana con la desgracia del prójimo, porque es ahí en el negocio donde está el germen. Da igual si es coca, éxtasis o LSD. Es nuestro deber ayudar y aportar. Intentar erradicar esta lacra que un día puede llamar a nuestras puertas. Seamos conscientes, eduquemos en valores y tengamos compromiso social. Esta fue una opinión de Javier Rodríguez Fernández Sevilla. Gracias.